Yo voy a confesar que me siento un poco como, no sé si les ha pasado que les toca salir con un grupo de amigas y uno no conoce a nadie, pero todo el mundo se conoce, entonces como que siento que estoy entrando a un espacio de amistad porque sé que ustedes tienen... Este es un espacio seguro. Un Sé espacio Exacto, seguro, sí, ajá. sí, me voy a meter aquí como... a confianza. Pero muchísimas gracias por aceptar esta invitación desde el primer momento y por estar abiertas a este diálogo que vamos a tener a continuación, porque el tema del podcast corporativo es delicado, en mi opinión. Porque yo siento que lograr hacer un producto que no se sienta como que, buenas tardes, te vamos a vender algo, siéntate aquí y escúchanos una hora o media hora o 10 minutos, es un reto súper grande. Y pues ya todos los que nos escuchan conocen un poco quizás de cuál es el enfoque que tiene el Banco Popular con respecto al podcast, por la conversación que acabamos de tener, pero escucharlo desde el punto de vista de sus productoras me parece súper interesante, en especial porque sus podcasts son muy distintos el uno del otro. Y quizás alguien que no los haya escuchado no pueda entender de entrada la diferencia, por lo que quiero que ustedes mismas sean quienes les compartan al público no solo de qué trata cada podcast y los temas que se abordan, sino también qué es lo que hace que sean programas únicos. Que quizá yo podría dar como un insight, porque yo sí escuché y dije, qué interesante cómo lo abordan aquí, cómo lo abordan allá, pero me gustaría que ustedes compartan cuál es esa propuesta única que tienen. No, empieza tú porque Ah. tuyo salió primero. O sea, Wow. Bueno, yo entiendo que el Banco Popular, a inicios de la pandemia, como mencionó ahorita el exponente, entendió que había una necesidad de la gente de, como estaba en sus casas, escuchar cosas, ver cosas también que pudieran ser interesantes, que no necesariamente fueran solo de finanzas, aunque yo entiendo que una parte fundamental de nosotros como humanos son las finanzas, que nos preocupan cuando no están bien y cuando están bien también. Entonces, a través de entrevistas, también por momentos en series especiales tenemos paneles, tratamos temas diversos de bienestar, salud mental también en algunos momentos, finanzas obviamente, sostenibilidad. Entonces la gente dice, ok, un podcast del Banco Popular, yo voy a escuchar que el banco va a hablar de sus ofertas bancarias, pero realmente no es así. El banco se preocupa por tener una comunidad fuera de sus productos habituales, entonces por eso decidió hacer este podcast. sí, en el caso de inversiones en breve es muy curioso porque la verdad es que se dio en un momento en el que estaba muy, digamos que popularizado el tema de las inversiones. En internet te bombardean con una serie de propuestas, invierte aquí, invierte allá, pero ¿qué sabemos de las inversiones? Quizá cosas muy básicas, quizá lo que me enseñó mi mamá, que hay que ahorrar de una forma o quizás invertir en un instrumento financiero que es muy conocido para ella, y uno no se preocupa necesariamente por conocer esas cosas. Sin embargo, el banco llega con una propuesta en la que lo que buscan prácticamente es educar a un público que tiene deseos de conocer cómo funcionan estas cosas, quitarle un poco de la mente la idea que nos ha vendido Hollywood, todo el bombardeo, las cosas que nos están ofreciendo. Y entonces empezamos a trabajar una idea de cómo podemos llevar un tema tan complejo, un tema tan, digamos que puede resultar hasta pesado, cómo le presentamos esto a un público sin que el público se lo pueda encontrar denso, aburrido o que se sienta como que le están vendiendo algo. Y con una particularidad adicional, digamos que un grado de dificultad, que es el hecho de que es un mercado altamente regulado en el que hay reglas de juego muy específicas con las que tú no puedes salirte de ciertos límites. Entonces todo eso comenzó a trabajarse y a diseñarse dentro de un podcast que tiene un tiempo limitado. Esto es en menos de 10 minutos. Estamos hablando de que tú tienes que hacer una producción, tener una conversación, hablar de temas muy técnicos, que no sea muy denso, todo en 10 minutos. Es un reto fantástico para cualquier persona que trabaje en producción, porque la verdad es que uno va como logrando cosas que pensó que de mi mente no va a salir a hacer un producto así, ¿entiendes? Pero ir conversando con el banco y con la idea que ellos tenían me resultó
o nos resultó, porque trabajamos un gran equipo, tanto dentro del banco como nosotros, productores externos, que tratamos de presentar algo que pueda ser interesante y que la gente lo pueda disfrutar, aprendiendo. Genial, genial. Y de esto deriva la pregunta de cuáles son los criterios que ustedes tienen para seleccionar los temas que van a tratar, que sean pertinentes al tema del podcast, pero que al mismo tiempo se mantengan, por decirlo así, relevantes y actualizados. Y, por ejemplo, si en algún momento les ha surgido tener que repetir un tema porque quizás hay otra perspectiva, o cómo han abordado ese tema de la programación y de la selección del contenido. No nos ha pasado hasta ahora el tema de repetir algún tema, pero como Laura dijo ahorita, para tú poder crear, tú tienes que consumir. Entonces, en la producción nosotros nos mantenemos pendientes de todo lo que todo el mundo está haciendo. Que si programas, que si podcasts, que si revistas, radio también habitual, la televisión, lo que podamos consumir, que pueda aportarnos sobre temas actuales. En el caso del podcast, la relevancia, hay muchísimos temas que son atemporales, o sea, temas que van muy alineados con la humanidad de uno. Por ejemplo, cómo tú te puedes preparar financieramente para tener la familia, para tener hijos, o sea, hay cosas que no van a cambiar con el tiempo, quizá alguna que otra cosita, pero esa es como la sustancia del podcast. Bueno, en el caso de Inversiones en Breve, se puede decir que no se repiten temas, pero sí se repiten muchos conceptos. ¿Por qué? Porque es un podcast que aborda un tema muy específico, que tiene, digamos que un número limitado de temas que se puedan tratar de manera diferente. Lo que sí tratamos de hacer es cambiarle el ángulo y sobre todo buscar la manera de continuar ofreciendo información a pesar de tener que repetir conceptos y lograr que no sea aburrido, pues es un balance perfecto entre nuestros invitados y nuestros conductores, que verdaderamente tienen la misión de, digamos que, alivianar un poco la conversación alrededor de un tema que ellos manejan al dedillo, pero que ni tú ni yo manejamos al dedillo. Yo creo que yo empecé a trabajar en Inversiones en Breve simplemente para aprender, porque no lo digo relajando. La verdad es que producir un podcast con este nivel de, digamos que de especificidad en un tema, te hace estar atento, pendiente, querer aprender más, saber que tengo un menú de cosas en cuanto a inversión que son distintas a las que ya conozco y que aparte de todo eso, no es nada a lo loco, por decirlo en buen dominicano. Estamos hablando de que es algo regulado y que quita un poco del miedo que pueda tener una persona alrededor del tema de las inversiones. Y yo creo que en esa parte el banco fue muy valiente y sobre todo muy generoso de poder entregarnos un podcast que lo que busca es precisamente informarnos sobre la manera en que se pueden hacer estas cosas. Porque, ojo, no es un podcast que te está vendiendo algo, ni te está exigiendo, ni te está coercionando para que tú hagas las cosas con esa entidad, sino que te ofrece las herramientas que tú debes conocer para poder tomar mejores decisiones cuando en algún momento decidas invertir. Genial. Yo tengo dos preguntas que son preguntas mellizas. O sea, son como que se parecen, exacto, se parecen mucho, pero son como complementarias. Y Anina más o menos lo mencionó. La primera es, háblenos un poquito de los conductores de cada programa, porque yo siento que cada uno tiene como una particularidad en cuanto a la selección de las personas que conducen. Y la hermanita de esa pregunta es también cuál es la idea detrás de los invitados, cómo escogen esos invitados, cómo dicen esta persona puede funcionar para este podcast, para este tema, cuál es el criterio que hay detrás de ambas selecciones, tanto de conductores como de invitados. Ok, en el caso de Popular Talks, la host es Silvia Callado. No sé si la conozcan, pero es una persona con la que muchos crecimos escuchándola. A ella no le gusta que digan eso porque la hace sentir vieja. Bueno, pero it is what it is, ella no es vieja nada. Exacto, ¿cuál es tu versión aquí presente también? Silvia fue elegida por ser una voz que todo el mundo conoce,
que es muy auténtica, se compromete mucho con la producción, ella hace su trabajo de investigar quiénes van a ir, el tema, entonces cuando ellos llegan ya al estudio, ya ella lo conoce de por sí, hace que se sientan cómodos, entonces los temas que pueden ser rígidos a veces pueden fluir como si fuera un coro. Ella tiene esa facultad de hacer que parezca un coro. Entonces, sobre los invitados, los elegimos principalmente por ser profesionales en el tema específico que queremos tratar, pero deben ser personas que puedan comunicar bien sus conocimientos, porque a veces uno conoce gente que tiene un gran currículum, pero no necesariamente sabe comunicar. Entonces, ese es el criterio principal para escoger invitados. En el caso de inversiones en breve, volvemos a, yo creo que el asunto de lo técnico que puede ser el tema de las inversiones. Decidimos que los conductores del espacio iban a ser personas que laboran dentro de la parte de inversiones del Banco Popular, del grupo, ¿verdad? Y ellos entonces, es interesante porque entonces aquí se da la inversa. Mientras Silvia en Popular Talks es una experimentada comunicadora, aquí no tenemos comunicadores experimentados, sino personas que se saben al dedillo los temas que tienen que tratar, pero que también reconocen la importancia de los límites en cuanto a las conversaciones, que saben cómo está regulado el mercado, que saben cuál es la mejor recomendación, que te pueden dar una opinión objetiva sobre una pregunta honesta y sincera. Y yo creo que esa es la razón por la que se eligieron estas personas, que cada una pertenece a una parte diferente del equipo de inversiones. Una persona es experta en inversiones, otra es experta en administración de fondos de inversiones, y tenemos expertos legales que se encargan de la parte fiduciaria, que pueden ser términos muy, muy grandes, pero buscamos la manera de que se explique de la forma más llana posible. Y aunque ha sido un reto para ellos lograr sentirse cómodos en el rol de comunicadores, lo han logrado bastante bien. Y eso en parte a la selección de los invitados. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que necesitamos personalidades que tengan, yo creo que esa curiosidad, esa picardía, que puedan darle esa, digamos que, esa comodidad al podcast en el que estamos tratando temas serios, estamos tratando temas complejos, técnicos, pero son tú y yo, son personas que no tienen idea de a qué se van a enfrentar, no saben, no conocen los temas. Y recuerdo en el episodio de Tabaré Blanchard, por ejemplo, que él me decía afuera cuando estábamos esperando en la sala antes de grabar, me decía, yo no sé nada de esto, yo acabo de llegar de filmar a las 6 de la mañana, pero ahora que tú lo dices, yo tengo un dinero parado en una cuenta de ahorro que no está haciendo nada, o sea, de repente yo puedo usar ese dinero, invertirlo y crece, y no pierdo dinero en el tiempo. Digo yo, ¿está entendiendo? Vamos a hablar de eso. Entonces ahí es que viene el asunto, cómo balancear una personalidad que te va a dar una buena entrevista con personalidades que tienen que explicar toda curiosidad que pueda salir de la boca de invitados que han cambiado a medida que han pasado las temporadas, que en principio pudieron haber sido personas de, digamos que de ámbitos laborales muy específicos, que podían darnos respuestas a preguntas que estábamos haciendo con los temas que estábamos proponiendo para el podcast, pero luego fuimos cambiando a personas más jóvenes, de diferentes industrias, de industrias diversas, porque si bien hay personas que trabajan en la industria financiera, y hay psicólogos, y hay doctores, y educadores, también hay personas que trabajan podcasting, y audio, y producción audiovisual, o cinematografía, o de repente son comediantes. Entonces todo es válido, porque al final todos necesitamos informarnos de qué manera vamos a cuidar nuestro dinero y hacerlo crecer. Sí, justamente por eso quería hacerles esa pregunta, porque a mí me llamó muchísimo la atención en ambos podcasts que uno de repente veía un invitado que uno decía, pero, ¿Cómo así? o sea, ¿cómo así? Porque no tengan la capacidad, no me vayan a malinterpretar, sino porque uno viene con esta predisposición de decir, es un podcast del banco, vamos a hablar de cosas de dinero, cosas financieras. Entonces uno está esperando el típico experto en cuanto al tema, que hay, que están, porque, por ejemplo, aparecen varios episodios con Pamela Pichardo, que para mí es referente en el tema de educación financiera, y otros expertos más que sí están, pero también está esta perspectiva de los profesionales que no necesariamente están vinculados con el mercado financiero, pero que es un mercado que nos afecta a todos. Entonces,
al final del día pues sí estamos vinculados todos y tener esa referencia de alguien como tú decías, como yo, como cada uno de nosotros, también aportando su punto de vista es súper valioso. Correcto. Y me encanta. Gracias. Otra, creo que esta pregunta es como la pregunta que todos los entrevistados huyen. Así que yo decidí como que voy a disfrazarla de una manera un poco como diplomática para que ustedes no se den cuenta que lo que les voy a preguntar es cuál es su episodio favorito. Ay, Entonces, mamacita. lo que yo voy a preguntar no va a ser eso, sino que voy a preguntar si se recuerdan cuál fue el primer episodio que produjeron o cuál es el primer episodio que recuerdan, como que el primero que me llega a la mente, y qué tal fue la experiencia como de decir, ok, estoy produciendo este episodio por primera vez, lo vamos a abordar de esta manera, no sé, este podcast por primera vez, no sé, pueden decir el que ustedes quieran y aquí lo disimulamos, como que claro, ese fue el primero. Bueno, yo sí tengo episodios favoritos. O sea, yo tengo gustado hijos favoritos. Incluso bueno, pues mejor. Uno de los invitados está aquí, Reinaldo Infante, que él Reinaldo Infante. estuvo, o sea, extraordinario. La gente reaccionó súper bien al episodio de Reinaldo, porque también es otra voz que muchos conocemos. Y él trató el tema de consejos para personas introvertidas como yo, para poder comunicarnos en espacios como estos. Entonces, por eso me gustó mucho el episodio, porque dime. Y otro también, yo soy muy de la salud mental, me encantan esos temas. Paola Infante, una psicóloga local, habló de importantizar la salud mental de los colaboradores en espacios de trabajo y cómo financieramente la empresa se puede impactar de no tomar en cuenta eso. O sea, cómo hay una estadística de que una cantidad impresionante de empleados decide tomar licencias sin comunicar qué les pasa, pero son temas de salud mental. Entonces, cuando se investigó eso, se llegó a esta conclusión de que realmente tú tienes que poner eso como un pilar en tu empresa, porque obviamente es importante, eso es lo más importante para nosotros. Entonces, sí, yo tengo esos dos episodios favoritos, y de los primeros, que fue durante la pandemia, que fue un reto para todos, porque estábamos aprendiendo a utilizar que si Zoom, que si otras herramientas digitales para hacer episodios, y al mismo tiempo lidiar con la pandemia, estar en cuarentena, o sea, fueron episodios retantes. Uno de ellos fue con Alf del Snack Report, y él estaba hablando de cómo en ese momento de la humanidad la creatividad estuvo impactada. Entonces, sí, eso a mí me parece interesante. Bueno, yo no puedo darte un episodio favorito per se. Por compromiso. Porque, no por compromiso. No, lo que pasa es que yo siento que cada uno de los invitados que hemos tenido en el podcast ha aportado desde su personalidad y siempre son sumamente divertidos. Se aprende muchísimo. Hay episodios que resultan ser más eufóricos que otros porque las energías varían constantemente. Pero sí es interesante ver cómo los conductores del espacio, que no necesariamente vienen del mundo de la comunicación y han tenido que lidiar con todas estas personas que de alguna manera impactan porque son creadores de contenido en redes sociales, porque son psicólogos o educadores o directores de cine o raperos, en el caso de Nómico, que fue uno de nuestros invitados. Ver cómo ellos reaccionan frente a todas estas personalidades que son muy fuertes, son muy decididas. Hubo un momento, por ejemplo, recuerdo así rápidamente que estuvimos grabando un episodio con Gladeline Raposo de Duct Tape, y Gladeline terminó entrevistando a los presentadores y todo lo que damos de que, pero de hecho, Rainier y yo que estábamos monitoreando la grabación, de repente Rainier se me acerca y me dice, pero ella tomó el control de la entrevista, y yo, para que veas lo interesante que es tener estas diferentes personalidades interactuando. Y yo puedo decir también que, de hecho, fui el primer episodio de Inversiones en Breve, que después de ahí fue que yo llamé a Esteban y a Rainier y le dije, yo quiero producir este podcast porque me interesa seguir aprendiendo. No, mentira, eso no pasó. Sí fui invitada, pero la verdad es que he aprendido tanto con este proceso, y no solamente sobre inversiones.
He aprendido más sobre el oficio que hacemos, lo que nos ocupa, los retos de tenemos que producir esto en 10 minutos, una gente que habla tanto como yo, ¿cómo lo hacen? Y el trabajo de edición y ver a la gente del banco, del departamento de comunicación, involucrarse con la gente del departamento de audiovisuales y cómo entre todos están creando un producto que viene de una visión muy clara y muy específica, que va cambiando y va, digamos que, estando muy atenta a cada una de las cosas que suceden dentro de este podcast para ir mejorando y entregando un producto de mayor calidad en cada ocasión. Genial. Qué bueno que me respondieron la pregunta peligrosa, porque a nadie nunca le gusta preguntar por un favorito, porque luego... Pero sí quería hacer esa pregunta porque son podcasts que tienen mucho tiempo produciéndose y que tienen muchos episodios, entonces sí, yo sé que la gente que nos está viendo y que están aquí acompañándonos van a querer decir, me interesa, voy a escuchar, pero ¿por dónde empiezo? Que es el gran reto. Entonces, mientras vamos abriendo el micrófono para que las personas nos compartan sus preguntas, les quiero extender esa pregunta de ¿por dónde ustedes recomiendan empezar? ¿Por el principio, por el final, por este episodio? No, váyase con el de Reinaldo, van seguro, safe. Reinaldo Infante, Popular Talks, 100%. 100%. Excelente. Yo les recomiendo que, bueno, empiecen por el primer tema que les llame la atención. Están todos debidamente titulados en el espacio del podcast, sea cualquiera que utilicen. O de repente, ustedes son seguidores del trabajo de alguna de las personas que han participado, empieza por ahí, que algo va a aprender y de repente le van interesando el resto de los temas que vamos debatiendo, porque al final todos son interesantes. Gracias. Siempre. Ok, buenas noches. Yo todavía no me creo que ustedes hacen un podcast de 10 minutos con un tema tan complejo. Entonces, la pregunta es, que puede ser breve la respuesta, pero ¿les ha tocado cortar contenido? Pero claro, chacha. Oh, wow. No, mira, lo que pasa es que si bien tratamos de llevar el tiempo de la mejor manera posible, siempre es un reto y todo depende del invitado. Hay invitados que suelen extenderse y uno no puede detener la conversación porque al final del día está... Emma, te doy un ejemplo. Hubo un episodio donde teníamos un par de chicos muy jóvenes que son comediantes, los Nobel Popis, y esos muchachos estaban friqueados porque el tema era fiduciaria. Ellos me dijeron, yo no sé de qué es eso. Y yo, bueno, pero el punto es que no sepan, el punto es que les expliquen y que sean curiosos y hagan preguntas. Se fue desarrollando el episodio de lo más bien, hicieron sus preguntas pertinentes, pero estaban un poquito aguantados. Una vez se dijo, terminamos, ellos comenzaron a hacer preguntas. Y uno de los chicos de audiovisual, no recuerdo cuál fue, hizo la seña, sigan grabando. Y de todo ese material que duraron como 40 minutos hablando, entonces se cortaron esos 10 minutos para darle, y darle sentido a aquella conversación de, ¿tú recuerdas dónde fue que empezó? Empieza por aquí y dale la vuelta así y luego ármalo así. O sea, es un reto, pero es interesante porque al final tú no quieres dejar de captar cualquier cosa que pueda surgir porque estás restringido 10 minutos, sino que el trabajo fuerte viene después con la postproducción, donde los muchachos tienen que estar muy pendientes, tanto la gente de comunicación como de audiovisual se involucra con la parte auditiva y son quienes tienen que fajarse a armar ese episodio para que al final pueda ser disfrutado por todos ustedes. En el caso de Popular Talks, nosotros no tenemos ese límite de 10 minutos, estamos de episodios de 15 a 30 minutos, pero hay episodios en los que yo estoy en el estudio con Silvia y hay temas que yo sé que ya se va a extender. Entonces yo estoy ahí, corta, que corte, y estoy de que ahí, ta. Entonces, en ese momento de producción, o sea, es retante el tema de que hay temas que de verdad son súper interesantes y uno quiere durar un día hablándolo, pero hay una limitante de tiempo, entonces hay que tomar eso en cuenta. Hay otra pregunta. Sí, las Laura, que están muy activas. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, muchísimo cariño a ambas y admiración a las dos. Sigo su trabajo, obviamente. Quería como unas últimas recomendaciones de cada una desde su experiencia a productoras como yo, en cuanto a cómo, ¿verdad?, a nivel de flujo de trabajo, de organización, pero también de mantener como una frescura con estos proyectos, porque definitivamente uno ve tanta cosa, está produciendo muchos proyectos al mismo tiempo, pasa el tiempo y obviamente
hay cosas que lamentablemente se pierden en el día a día, ¿no? No, es irreal uno pensar que uno va a ser súper detallista con todas las cosas que uno haga, lamentablemente. Entonces, consejos, recomendaciones en ese sentido. Los productores tenemos como este mal común de ser muy perfeccionistas. Hay que bajarle un 2 a eso es muy importante, porque al final, como dice mi querida Silvia Callado también, es mejor que esté hecho a que esté perfecto. Tú tienes que resolver y tú tienes que semanalmente publicar un episodio. No va a ser el que va a ganar el podcast del año necesariamente, pero va a cumplir el cometido que tú tienes como productora, que tú tienes un compromiso de semanalmente, por ejemplo, entregar un episodio. Sé muy disciplinado, tener en cuenta los tiempos reales que tienes como profesional, porque uno a veces se puede abrumar con ese tipo de cosas, pero uno si se organiza y es proactivo con eso, puede lograr muchísimas metas. Yo creo que eso. Yo te puedo decir que Yo hablo poco. una de las cosas que me mantiene quizá un poquito con los pies sobre la tierra, porque como bien tú dices, uno trabaja tantos proyectos, y en mi caso en particular, yo trabajo producción todos los días, a todas horas del día. O sea, mi trabajo es en una emisora de radio. Yo tengo que estar creando. Hoy mismo yo estaba armando una producción. Yo tengo un programa, también produzco este podcast. Pero aparte de todo, cada subprograma, cada cápsula que compra un cliente, cada cápsula que quiero hacer, que es un nuevo producto para la emisora, todo tiene que hacerse. Entonces, yo creo que lo primero es esa curiosidad, que las cosas en la que tú estés trabajando verdaderamente te generen esa emoción. Y si tú no te aseguras de que te va a generar una emoción, tú le buscas el ángulo, porque tú vas a encontrar algo que te ate a tu querer terminar eso y llevarlo a cabo. De trabajar con el equipo del Banco Popular y en Inversiones en Breve me ha enseñado muchísimo a ser paciente, porque hay una línea que debe llevarse. Contrario a lo que le pasó a Reinaldo, que es muy dichoso, debo decir, todo se aprobó muy rápido y se hizo en tiempo express. Nosotros duramos casi un año desarrollando Inversiones en Breve y esperando el momento preciso para poder lanzar. Entonces de repente nos dicen, ok, arrancamos el mes que viene, los invitados, el listado, aprobar los invitados. Entonces es un trabajo que lleva mucho cuidado, es un trabajo precisamente por lo delicado del tema que se trata, por lo regulado que está, por los límites que tenemos. Lo que hace es que tú te vuelvas más creativo, tratando de buscarle la vuelta. Un invitado no llegó, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a buscar a fulano para el próximo episodio, pero tenemos el tiempo encima, ¿qué hacemos? Bueno, podemos aprovechar la segunda mitad de tal entrevista. O sea, tú encuentras la manera de hacer que el producto llegue y las cosas terminan funcionando, pero enamorarte de lo que estás haciendo y mantener esa curiosidad y ese querer saber y querer crear y que no te está gustando, pero te dan una palabra y entonces dices, eso es, vámonos por ahí, ya, eso te mantiene vivo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ay, sí, hay otra. Me gustaría, mi nombre, ya no voy a repetir mi nombre. Y ahora que estaban hablando sobre el tema de la edición, que se hace, que para especialmente Inversiones en Breve se hace indispensable para que los episodios no duren más de 10 minutos. Pregunto, para ambos, para tanto Inversiones en Breve y Popular Talks, ¿bajo qué criterios editan los episodios? ¿Y ustedes tienen algún otro criterio para definir la duración de cada episodio? ¿Según qué? El tiempo lo va a determinar mucho el tema, los invitados como comuniquen también. Hay invitados que tú crees que tú va a durar los 15 minutos y en 7 minutos terminaron ya. Entonces, Y dan un pique. increíble. Bueno, yo podría ser una invitada de 7 minutos. Entonces, no, el criterio fluye, o sea, no es rígido. En el caso de Popular Talks no es para nada rígido eso. En el caso de Inversiones en Breve, sí. Sí es rígido y puede ser un elemento que genera muchísima ansiedad, pero una de las particularidades que tenemos es precisamente, como Esteban mencionaba ahorita, este podcast se graba, se edita y se genera, se hace todo dentro de la división de audiovisuales del Banco Popular. Entonces estamos todos ahí. El editor está en el momento que se está haciendo la grabación
Están fotógrafos, videógrafos, estamos los productores, quienes hacemos los guiones, quienes ponen los temas. Si hay que hacer un cambio, se hace, pero todo el mundo está pendiente de lo que se está hablando en ese momento. Entonces, tenemos un concepto bastante claro de cómo fluyó la conversación, sabemos de dónde se puede cortar, qué podemos, qué no se puede quedar, y así. Entonces, ya eso combinado con algunos elementos que están ahí diseñados precisamente para captar la atención de un público que necesita, bueno, que es muy... aprecian mucho su tiempo, diría yo, porque son personas que les gusta la inmediatez, la rapidez, y mientras más rápido podamos entregar el mensaje de la manera más precisa y con elementos que le hagan el tema tan denso, un poco más divertido, pues entonces ahí vamos, como dicen los americanos, we mix and match, y entonces sacamos el producto. Pero yo creo que estamos todos presentes y vamos haciendo anotaciones de por aquí sí, por aquí no, y luego entonces se revisa todo y entonces se comienza a editar.